Los problemas económicos obligarán al Fútbol Club Barcelona a tener que deshacerse de jugadores importantes de cara al siguiente verano. Y qué mejor destino que la Premier League, tanto para jugar como para el club, ya que es la mejor liga del mundo y donde más dinero hay. Una posible venta de Ansu, la de Rafinha, también la de Kessie o la de Ferran. Y también analizaremos las posibles llegadas de Gundogan y el interés del Barça en Rubén Neves. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todos y todas, bienvenidas al Estadi. En esta ocasión estoy con Javi Ferrús, un conocido ya del Estadi que también me encuentro por la universidad bastante frecuentemente. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, con ganas de hablar aquí un poco de la Premier, de los jugadores, a ver cuáles se van, cuáles llegan, porque va a ser un mercado movidito, tiene pinta. Sí, como hemos visto en la intro, hablaremos un poco del mercado Premier en relación al Barça, que realmente es el único que creo que se puede mover bastante porque la Premier ya no solo es un destino atractivo para los futbolistas, porque es la mejor liga a día de hoy, sino que también es donde hay dinero y los clubes pueden gastar. Al final, otros mercados como el italiano, el alemán, se gastan bastante menos y es complicado los jugadores del Barça, más en la situación económica del Barça como está, que necesita vender, se vayan a esos equipos. Entonces, hablaremos un poquito de la Premier, de sobre todo salidas, pero también alguna llegada que ha sonado. Y el primer tema que te quiero lanzar, el primer nombre, creo que ha sido el más sonado y el que parece que tiene más papeletas de irse por mercado que tiene y por ofertas, es el nombre del extremo brasileño de Rafinha. Nada, que te quería decir que cómo lo ves, cómo has visto su temporada, también para hacer un poco de introducción y cómo verías su salida al Newcastle, al Chelsea, un poquito de resumen. Pues a mí Rafinha, al principio yo creo que nos dejó un poco fríos a todos. De hecho, él mismo parecía bastante frío en el campo, no terminaba de intervenir todo lo que se le requería, no terminaba de ser determinante. Estaba un poco aislado, recibía el balón, pero no le faltaba ese atrevimiento para crear situaciones de peligro, más allá de alguna concreta que acababa generando, porque al final el Barça, contra equipos de menor nivel en la liga, pues acaba generando bastante peligro, pero se esperaba bastante más por su parte, que fuese más autosuficiente, y en esa primera parte de temporada sí que me dejó bastante frío. Sí que es cierto que en estos últimos partidos, este último mes y medio, ya es titular indiscutible también por la lesión de Dembélé y porque ni Ferran ni Ansu Fati parecen incrementar el nivel para ponerle en apuros, y sí que ha mejorado bastante el nivel. No es un jugador para rendir muy bien con muchísimos espacios, que quizás es lo que más necesita el Barça en un extremo, pero se ha ido adaptando tanto él al Barça como el Barça a él, y ha rendido a un nivel bastante bueno y ha conseguido unas muy buenas cifras que al final pues es algo que es muy importante para el Barça. Yo con Rafinha creo que su principal problema del Barça quizás es que es extremo diestro. Yo creo que si fuese extremo zurdo, su perfil encajaría mucho más por el tipo de lateral que es Valde, por ejemplo, que quizá necesita más recorrido, y Rafinha podría venir más dentro, que creo que es ¿no? Es una de sus grandes virtudes. Y al ser extremo diestro, creo que cuando el Barça orienta el juego por la izquierda y luego hace ese típico cambio de orientación a la banda derecha, creo que Rafinha se te queda más corto que, por ejemplo, Dembélé, que ahí sí que es uno de los mejores extremos. Entonces, creo que es su principal problema, porque además en San Siro, en Champions, vimos como la primera parte Rafinha jugó en izquierda por dentro, fue como un experimento un poco raro de Xavi y salió muy mal, de hecho no se ha vuelto a repetir nunca. Entonces, creo que es su principal problema y yo creo que, como bien dices, al principio nos dejó un poco fríos, aunque parecía que tampoco tenía mucho problema para adaptarse. Ha ido un poco, creo, por tramos. Ha habido tramos donde parecía que no era jugador para el Barça, otras veces que ha hecho grandes partidos, incluso salvando al equipo, por ejemplo, recuerdo en Pamplona que con ese gol de cabeza en los últimos minutos. No sé, es un jugador que por cifras sí que es verdad que ha rendido muy bien, y por rendimiento creo que también ha hecho una temporada, teniendo en cuenta que es su primera Sí, mala no es. No es mala temporada, pero es verdad que tenía tanto mercado, hablándose como se está hablando de una oferta de incluso 70-80 millones por Rafinha, bastante más de lo que compraste, creo que fueron 55-60, al final es una venta que parece clara. Y se está hablando de Newcastle o Chelsea. Creo que cualquiera de los dos podría pagar los
los millones, no creo que tenga problema, aunque el Chelsea sí que es verdad que ha gastado mucho y quizás es más extraño. Pero ¿cómo ves tú su salida? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Crees que es de los extremos el más prescindible, por así decirlo? ¿Cómo ves la situación? A ver, yo creo que al final hay que centrarse en el tema económico, que es lo esencial en el Barça. Sí que es cierto que si analizas los atacantes que tiene el Barça, Dembélé, que sí, se lesiona mucho, pero parece el más necesario tanto para el juego del Barça como el que tiene un mayor techo, o que lo ha demostrado. Ansu Fati sí que podría tener un techo todavía mayor, solo que ahora con las lesiones, pues el techo está más en duda, no termina de recuperarse al 100%. Y bueno, ya hablaremos de él, pero yo creo que Ansu Fati es un tema aparte. Y Ferran, pues también ha ofrecido un mejor rendimiento en otras etapas que el que está ofreciendo en el Barça. Yo confío en él porque me parece además bastante polivalente y que puede jugar tanto en los dos extremos como en punta. Y pues me parece bastante interesante, pero Rafinha pareciéndome mejor y que actualmente es más valioso tanto que Ansu como Ferran, también sé que tiene muchísimo más mercado, sobre todo en Premier, porque ya demostró ahí un gran nivel. Entonces sí que me podría encajar su salida. Si el Barça estuviese bien económicamente, pues me lo quedaría, pero dadas las situaciones, pues si Sí, llega una buena oferta, pues no quedaría otra. además es que Rafinha al final tiene un gran problema que es que tiene por delante a Dembélé, que si se recupera y está bien, juega por delante suya y al final el Barça no puede permitirse tener suplentes, sobre todo en esta situación económica, como Rafinha, por el que igual te oferta 70 millones, no te lo puedes permitir tener en el banquillo y sacarlo para 20-30 minutos. Para eso creo que tienes otros perfiles de futbolistas, ya no solo en la cantera, sino en puedes ir al mercado por ellos. Por ejemplo, Ansu y Ferran sí creo que son más ese perfil, básicamente porque por Ansu y Ferran no te van a ofertar 60 millones, ni 70 Esa ni es la 80. cosa. Entonces, quizá Ferran llega a una oferta de que 25, 30 o así, entonces, y le compraste por más, amortización, al final es un tema bastante que prima lo económico. Yo la verdad, Rafinha sí que creo que sí es verdad que se está hablando, porque tampoco sabemos si la oferta es de 60, de 50, de 80, pero sí es verdad las cifras de las que se hablan, que son 70, 80 millones, creo que es una venta que será imposible que no salga porque por lo que hablamos, porque tampoco tiene un protagonismo de titular indiscutible y tiene muchísimo mercado en Premier, entonces creo que será una buena venta porque básicamente el Barça tiene que cuadrar, ahí Dembélé es fijo, tienes los futbolistas diferentes perfiles para cumplir ahí y creo que es una venta bastante clara. Respecto al equipo que puede ir, no sé, yo creo que al Newcastle es que A cualquier mí me equipo, cuadra más. sí, me cuadra más que el Chelsea, pero en Premier realmente, no cualquier equipo, pero es verdad que de más o menos mitad de tabla hacia arriba te pueden pagar más o menos una buena cantidad por Sí, el futbolista. Para eso mí, sin duda. lo del Newcastle sí me cuadra más. El Chelsea con todo lo que ha gastado y no sé, el proyecto. Ya le quisieron, es verdad que el Chelsea ya quiso a Rafinha el verano pasado y se la acabó llevando el Barça, pero sí que me encaja más en el Newcastle, en ese proyecto que están creando, que de hecho se van a meter, o casi se van a meter en Champions, están ahí Sí. luchando. No sé dónde te encaja más, supongo que en el Newcastle, ¿no? Sí, a mí me encaja más en el Newcastle, que sí que es cierto que en esa posición de extremo derecho está Miguel Almirón, que empezó muy bien la temporada, anotando muchísimos goles, siendo importantísimo en la ofensiva del Newcastle. Aunque también es cierto que más allá de ese tramo, sigue rindiendo bien, pero ha bajado un poco el nivel. Y si el Newcastle quiere todavía subir más su techo, necesita mayor rotación para competir también en competición europea y volver a pelear por esos puestos de arriba, entonces pues necesitará muchos más jugadores. Sí, Rafinha me parece que es un salto de calidad respecto al Almirón, a pesar de que a mí el paraguayo me guste. Y, y viendo que ya invirtieron mucho en un delantero el año pasado, como es Isaac, y que parece que van a seguir mejorando las líneas poco a poco en un proyecto muy bien construido, pues Rafinha sí que me encajaría. En claro, el Chelsea, es que en el Chelsea no tanto porque es lo que has dicho, han fichado muchísimo. Además, en el mercado de invierno llegó, por ejemplo, Madueke, que es en esa posición, está Sterling, también llegó Mudryk, Joe Félix parece que están interesados en quedárselos, entonces sí. pues ya son muchos nombres. Y yo creo que lo de Rafinha al Newcastle me encaja sobre todo porque lo que has dicho tú, el Newcastle parece que está intentando invertir, tampoco muy a lo loco, es verdad que han gastado bastante dinero, pero no es en un verano hemos hecho 7 fichajes de 60 millones, al final reforzaron a Isa, que se gastaron 70 así en el delantero. Yo creo que si le falta algo por reforzar, sí que es verdad que es un extremo. Y también ficharon a Trippier del Atleti. Al final creo que están yendo poco a poco mejorando el equipo y sí me encajaría un Rafinha ahí,
creo que es un gran futbolista, a mí me parece un gran futbolista. Es verdad que en el Barça, pues bueno, es otro nivel de exigencia quizás, los problemas económicos, tienes a un Dembélé por delante que estando bien puede llegar a ser mejor. Entonces, creo que el contexto no ayuda, pero sin duda Rafinha es un gran futbolista y si sale al equipo que vaya rendirá bien porque lo ha demostrado en el Barça, lo demostró en un Leeds que tenía que ser el líder y también tiró el carro. Entonces, creo que se ha adaptado a diferentes contextos en su carrera y creo que rendirá muy bien. Nada, el siguiente futbolista o siguiente, ¿no? Es un poco un intercambio que se ha hablado mucho con los Wolves, es el caso de Ansu. No sé qué te parece, bueno, su caso creo que es, como has dicho tú, aparte, creo que es diferente tanto a Ferran como a Rafinha como a cualquier otro futbolista. Pero no sé cómo ves tú. Te quiero preguntar que el Barça se desprendiese de él este verano, ¿cómo lo verías? No si está bien ahora, si el nivel que tiene, sino cómo verías que el Barça este verano decidiese no contar con Ansu, que según he leído y salió ya la información, Xavi después de ganar la Liga, creo que salió que le dirá a Ansu que no cuentan con él. ¿Cómo verías este movimiento? Es muy complicado. Yo creo que es una de las decisiones más duras que tiene que tomar el Barça en este mercado sin duda y en los últimos años probablemente también. Si el nivel de Ansu fuese el de antes de la lesión, pues sería indiscutible, sería el jugador con el que construir todo un proyecto para la próxima década. Y claro, la cosa está si confías en recuperar ese nivel o un nivel que se pueda acercar a lo que prometía o no. Yo actualmente soy bastante pesimista con Ansu, porque ya sí que es cierto pues que igual físicamente todavía no está al 100%, pero ya hace bastantes meses que se recuperó de la lesión y volvió a entrar en dinámica del primer equipo. Ya gozó de bastantes oportunidades, aunque su padre salga en la radio a decir que no, que si Ansu parece que no está del todo contento con su rol. Por ejemplo, cuando Lewandowski tuvo la sanción, Ansu Fati contó con muchísimos minutos y luego a raíz de ahí, pues sí que normalmente desde el banquillo, pero ha contado con muchos minutos y se le ve con bastantes ansias de marcar y alejándose quizá de sus funciones principales. No se le ve tan fino físicamente ni con balón y me genera muchas dudas. Entonces, si llega una oferta muy interesante, pues me plantearía su salida. Me gustaría guardarme una opción Sí. o de futura venta o al menos de que pudiese volver una opción de tanteo, aunque no sé cómo de factible sería eso. Pero sí, soy pesimista respecto a Ansu y no me parecería mal si la oferta es muy buena, dada la situación económica, pues dejarle ir. Yo con Ansu siempre he dicho estos últimos meses en directos y vídeos y tal, que yo me lo quedaría una temporada más, pero es verdad que viendo la situación económica y si te puede llegar una oferta importante, yo entiendo que puedas plantearte una venta y habría que ver, porque claro, yo creo que hay dos opciones, o venderle, porque yo veo complicado que en una operación como Ansu, el club al que se le vendas te deje incluir una opción de recompra o así, porque al final el Barça lo que hace vendiéndole es decirle, vale, hemos confiado en ti, tu nivel ha bajado y te vendemos, pero ya como que no confiamos en que vuelvas. Y la otra opción es quedarte una temporada más, esperar que vuelva y si no lo hace, yo creo que el valor de mercado de Ansu se devaluaría mucho más y ya estaría muy complicado que alguien te ofertase por él. Entonces, tienes dos opciones, o confiar en que su vuelta y que su nivel, no sé si igual que antes de la lesión, pero sea un buen nivel, un buen futbolista que te pueda aportar un montón de cosas, porque es un futbolista creo que es muy diferente a los demás extremos, o venderle, no confiar en que vuelva y quizás te puedes arrepentir en un futuro porque imagínate que Ansu va a la Premier y se vuelve a reencontrar con su fútbol, vuelve a ser lo que parecía que iba a ser y te tienes que arrepentir. Pero bueno, al final creo que el Barça está en una situación de tomar decisiones complicadas, es así, porque no estás en una situación económica como para quedarte muchos futbolistas que querrías, pero eso, tienes que tomar decisiones complicadas. La de Ansu es una y quizás, quién sabe, si hay más en el verano. Yo sí creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Si hay una buena oferta, entiendo que el club se plantee su venta. Y ahora vamos a entrar más en el club que está interesado, parecía que está interesado, que creo que hay más intereses, Méndez y etcétera, que interés real, que es los Wolves, un equipo lleno de portugueses, que parece un equipo traído de la Liga Portuguesa, pero no sé cómo ves ese interés, si te encaja. A mí no me encaja básicamente por el nivel que puede dar Ansu y que sea un equipo que realmente no tiene aspiraciones en Premier de llegar a Europa últimamente. Sí que es verdad que hace unos años están más metidos en la lucha,
pero no sé cómo te encaja la llegada de Ansu allí. No sé si lo verías factible, tanto por el club como por el propio futbolista. A mí yo voy a decir que sí que me encaja. Lo he estado pensando bastante y no me parece ya raro porque al final los Wolves están intentando construir un proyecto liderado por Lopetegui, que al final Lopetegui es un entrenador bastante que si lo fichas es porque tienes planes ambiciosos. Y el principal problema que están teniendo los Wolves de momento es la falta de gol. El máximo goleador creo que es Podense y creo que lleva 6 goles o así. Rubén Neves también lleva eso, pero tirando los penaltis. Y los atacantes, pues está Diego Costa jugando muchos minutos para que veamos cómo es el nivel actual de la Sí. delantera de los Wolves. Mateus Cuña, que sí que pues produce, pero tampoco está siendo determinante en aspecto goleador. Y en un 4-4-2, pues igual junto a un Cuña, por ejemplo, un Ansu Fati sí que me encajaría en punta cayendo a banda izquierda, pues podría dar un bastante buen nivel. Contaría con muchísimos minutos y yo creo que los Wolves pues están en una situación que tampoco es la situación económica del Newcastle, del Chelsea o del City, pero tiene ahí un dinero no me sorprendería que pudiesen decir vamos a hacer una apuesta por Ansu Fati, si nos sale bien pues nuestro techo aumenta muchísimo y si nos sale mal pues al final Mendes presionará para que se haga porque tiene intereses propios y yo creo que la oferta no sería altísima viendo el nivel de Ansu Fati. ¿Y tú crees que Entonces, Ansu... A mí el problema es el jugador. No sé si... Yo creo que el club sí podría estar interesado en Ansu porque creo que, como dices, si llega un jugador como Ansu y le recuperas o da un nivel similar a lo que puede llegar a dar, mejora muchísimo y tu techo, pues igual escalas bastantes posiciones gracias a él. Pero a mí lo que me genera dudas es el tema jugador. Ansu, si acepta de irse al Barça, que no, que es como el club de su vida y que el que parecía que iba a ser titular indiscutible, ahí son los Wolves que, si bien es verdad que no tienen un mal proyecto, creo que están lejos de lo que quizás podría querer Ansu. No sé, por esa parte no sé si te cuadra la decisión de Ansu, que podría decir. Entiendo lo que dices y lo he pensado también, pero yo creo que Jorge Méndez va a presionar muchísimo Ya, eso sí. para que Ansu salga, le va a intentar comer la cabeza diciéndole que va a tener muchos más minutos porque parece que Ansu, a pesar de que esté feliz en el Barça y quiera seguir, no está contento con las oportunidades que está teniendo y ahí claramente tendría muchos más minutos en un rol que será mucho más importante y mucho más cercano al gol y quizá Ansu debería plantearse también qué es lo mejor para su carrera y quizá dar un paso atrás donde tenga mucho más protagonismo y se pueda terminar de recuperar de la lesión, pues igual es lo que más le conviene. Y pensándolo desde ese punto de vista, pues yo creo que si además Xavi le dice que no cuenta con él, como ha salido información esta semana, pues yo creo que mínimo lo tendrá muy en cuenta. Sí. Y me has sacado antes un nombre, justo cuando hablábamos de los Wolves y me has hablado de los goleadores, que es el de Rubén Neves, que es un futbolista indiscutible para el conjunto inglés y que se ha hablado en esta operación Ansu Wolves que podría entrar como intercambio porque es verdad que el Barça ya estuvo interesado, bueno, lo que se dijo, estuvo interesado el pasado verano en el jugador portugués y no sé tú cómo lo ves. Yo es verdad que a Neves no le he visto muchísimo jugar, pero sí que creo que tiene características muy marcadas, ¿no? Que creo que una es el golpeo de balón, creo que ahí es un jugador absolutamente diferencial. Pero es verdad que me genera dudas su llegada. De hecho, Xavi se supone que lo ha descartado y que no lo ve viable su llegada. Pero si diese un vuelco en la situación y tuviese que llegar o llegase al Barça, ¿cómo verías su encaje? ¿Crees que es un jugador con nivel para jugar en el Barça o te genera dudas? Es que yo creo que es uno de los futbolistas que más debate genera en Twitter. Yo he visto mucha gente que sí que le quiere, que cree Sí. que podría aportar muchas cosas, golpeo, balón y demás, pero he visto a otra gente que ni en pintura. O sea, no sé cómo lo ves tú. Yo no lo veo. Además, si es un Mm. intercambio con Ansu Fati, desprenderte de Ansu Fati, que es una Sí, decisión muy por dolorosa, años. y que lo haces económicamente y pides para traer a Rubén Neves, que pues Sí, buen futbolista, pero claro, yo no termino de verlo. Los Wolves con Lopetegui están jugando en un 4-4-2 que entonces Rubén Neves está por dentro. El otro día jugó junto a Lemina y trasladándolo al esquema de Xavi, que parece que es el que más le convence, que es el que vimos desde la Supercopa de España con Busquets y Frenkie de Jong, ahora que Busquets se va, pues en teoría Rubén Neves sería para jugar junto a Frenkie de Jong y yo ahí sí que no lo veo. De hecho, me parece que es un jugador que si le trasladamos al Barça estaría más cómodo en el rol de Jong que en el del propio Busquets, ya. que puede hacer la función de quedarse por ante la línea defensiva, la puede hacer e interceptar contraataques rivales,
pues lo puede hacer, pero es un jugador con tendencia también a incorporarse con frecuencia a la presión alta, a conducir con balón. Su golpeo sí que destacó, sobre todo en temporadas anteriores, que marcaba muchos golazos y tenía muy buenos highlights. Esta temporada no se ha visto tanto esa función, aunque sí que prueba suerte de cara a portería varias veces. Creo que promedia 2 tiros por partido más o menos, que para un jugador en esa posición es bastante. Sí. Si lo comparamos sobre todo a Busquets, a Zubimendi, que también había sonado para el Barça, es un perfil muy diferente. Yo creo que el Barça necesita un jugador mucho más posicional para permitirle a Frenkie de Jong liberarse y seguir mostrando una versión tan positiva, además de para mantener el equilibrio del equipo. Y a mí Rubén Neves no me parece ese jugador. Que si lo rinde muy bien podría tener nivel Barça. Pues rodeado de tan buenos jugadores que le puedan también ayudar a subir ese techo, pues quizá podría llegar a tener ese nivel Barça, Sí. pero viendo que los Wolves barato no le van a dejar ir y las necesidades actuales de reemplazar a Sergio Busquets, me parece un jugador muy diferente que no me termina de encajar. Sí, para mí lo de Ansu a los Wolves por parte del equipo inglés, creo que sí puede tener, que han tenido interés en él. Tú has dicho que por parte de Ansu también te puede cuadrar si Méndez le intenta convencer un poco. A mí quizás esa parte me deja más dudas. Y a mí sobre todo lo que creo que, no sé si humo o no termino de verlo, es lo del intercambio, ¿no? Creo que el Barça salía perdiendo bastante, yo creo que en el Ansu Neves, un intercambio. Entonces, creo que eso sí que es menos viable. Y además, como tú bien dices, creo que en el rol que está jugando ahora mismo, o sea, el esquema que está jugando ahora mismo el Barça, que sí que parece que más convence a Xavi, es verdad que Neves me encaja menos y sí otros nombres que han sonado como el propio Zubimendi, que lo has comentado, que está muy complicado, aunque parece el objetivo número 1 del Barça, aunque yo creo que es difícil. No sé. El propio Guido, que ha podido sonar estos últimos días, me podría Sí, encajar mucho más que Neves en ese rol, aunque sea sí. un futbolista con menor nivel o parecido. Y el propio Amrabat, que también está sonando mucho, aunque me parece un estilo de futbolista muy distinto a lo que se podría querer el Barça. Si solo lo adaptas al rol de Busquets, me podría encajar más, porque es un tipo de futbolista que se va a quedar por detrás de Frenkie de Jong, que tampoco tiene tendencia a subir. Entonces creo que ahí Neves es de los que menos me encajan, aunque creo que es un buen futbolista. Yo lo he visto en varias ocasiones y ha habido partidos que esa Premier, recuerdo uno hace muy poco que me gustó mucho su partido, pero sí creo que en el esquema y en el nivel Barça creo que me deja alguna duda. Y tampoco es un futbolista que, más allá del nivel, genera ilusión. No es un No. futbolista que el nombre que digas tú te puede generar ilusión, no sé. Quizás hay gente que sí, pero no creo que sean uno de esos nombres como, por ejemplo, si quiero el Zubimendi, obviamente, por Sí, pero motivos, es que motivos lógicos. Pero es creo que que Rubén Neves, no hay ningún jugador que esté en el mercado accesible al Barça, dada la no, situación económica actual, que pueda ilusionar. comparado con Busquets, Al final solo ilusionaría, yo creo, Messi si llega bajándose el sueldo tanto como dicen, pero sí, que sea a través de traspaso, pues sí al es final complicado. ilusionaría a Zubimendi y ya probablemente, y Zubimendi creo que son 60 millones la cláusula, Sí es complicado. que de hecho yo pensé que el año pasado hubiese sido bastante más lógico fichar a Zubimendi que a Rafinha. Sobre todo porque Ya, no, sí. Lo de Rafinha se dio a la vez que la renovación de Dembélé y Busquets se sabía que si no se iba este año, se iba a ir el siguiente y hubiese sido bastante más lógico. Es que lo de Busi parece que el Barça ha querido retrasar mucho su salida, así como lo típico que dices es que si el problema lo vas alargando parece que no está y al final el problema va a Sí, estar ahí, va a seguir estando ahí. Busquets se ha ido, no tienes un reemplazo claro y ahora vas un poco con las prisas. Cuando el verano pasado decidiste reforzar otras posiciones que quizás entiendo los fichajes, pero creo que eran menos prioritarios que el de un medio centro. Entonces ahora tienes ese problema ahí, que a ver cómo se resuelve y no creo que sea con Rubén Neves, la verdad. Ahora hablamos de otro futbolista, también otro extremo, el que queda ya, que se está hablando de su salida, que es el de Ferran Torres, que se ha hablado muy por encima, tampoco los rumores no son no se han hablado mucho, y se ha hablado una posible salida al Aston Villa. Me hace gracia porque Mateo Alemán se va al Aston Villa, ¿no? Como sí. director deportivo, y se está hablando, ¿no?, que ahora se quiere llevar a muchos futbolistas del Barça, y no sé cómo verías tú la salida de Ferran en general, no al Aston Villa, sino en general. Creo que es un futbolista que te gusta mucho, ¿no? Que es un perfil que te llama. Y su temporada realmente ha sido mala porque no ha tenido muchos minutos. Los que ha tenido no ha parecido reencontrarse con una buena versión. Y es un perfil, creo, muy interesante, muy distinto también
a los demás extremos. Y no sé qué harías tú o si lo dejarías una temporada más, que recuperas el nivel, si lo venderías. Claro, al final también dependerá de si sale Rafinha, porque si sale Rafinha ya con la salida de un extremo yo creo que ya sería suficiente. Pero claro, Ferran, por mucho que me guste y por mucho que lo considere muy valioso por ser un perfil tan diferente, la realidad es que no ha rendido. Tuvo algún tramo pequeño bueno poco después de su llegada, cuando llegó a media temporada, pero tampoco nada que justifique ni las expectativas ni el precio que se pagó al Manchester City. Entonces, pues sí, es lo mismo que hemos dicho con Ansu, aunque son casos muy diferentes. Si llega una oferta económica bastante buena que compense las amortizaciones, que ayude a bajar la deuda, pues quizás sí que se puede considerar. Sonaba el Aston Villa, como has dicho, a mí ahí no me termina de encajar lo más mínimo. No termino de verlo en el Aston Villa de una Emery, para empezar, porque por bandas no lo veo, porque en banda derecha McGinn, que está haciendo un rol partiendo de banda derecha, pero yendo hacia adentro, es un jugador totalmente diferente. Es que no es ni un extremo, es un centrocampista que ha reconvertido ahí. Y por banda izquierda está Emi Buendía, que está siendo capital en este Aston Villa. Y en ataque yo creo que es que tampoco me encaja porque Jacob Ramsey, por ejemplo, es un jugador importantísimo para el Aston Villa. Además, es la pieza de la cantera, es el futuro y no le van a solapar. Y Oli Watkins está a un nivel de selección inglesa. Entonces habría que retocar algo para dar entrada a Ferran Torres y yo creo que el Aston Villa, con el proyecto que está creando con Mateu, con Emery, con un segundo tramo de temporada buenísimo, pues yo creo que si quieren invertir, que con Mateu no será lo loco, pues intentarán priorizar otras posiciones como puede ser la línea defensiva principalmente y entonces ahí no creo que inviertan en Ferran. Además de que, como he dicho, no le encuentro un encaje importante. Sí, yo creo que, bueno, que esta ha sido una noticia, ¿no? Como se fue Mateu a Aston Villa, se ha querido como relacionar un poco los futbolistas del Barça con el equipo inglés. Yo no lo veo mucho, no creo que el Aston Villa esté interesado, o puede estar, pero creo que Ferran no quiere irse porque ha salido información y creo que se considera capaz de dar la vuelta a la situación y ser importante. Y creo que la oferta que te pueden hacer por Ferran, con la que te hicieron, o sea, con la que tú pagaste al City, creo que es el extremo que menos papeletas tiene para salir, por así decirlo, porque al final Rafinha le compraste por, pongamos, 55 o 60 millones y te puede llegar una oferta de 80 que es superior a lo que pagaste tú. Ansu es de la cantera, entonces todo lo que te llegue, es verdad que tus expectativas eran unas y es verdad que si te llega una oferta de 30 millones o 25, aunque sea un futbolista que es de la cantera y no te ha costado nada, no creo que lo vayas a vender porque es una oferta inferior a lo que valoras todo tu jugador. Y Ferran le compraste por 55 más o menos y claro, si te llega una oferta de 30 millones, perderías un dinero que pagaste hace muy poco, entonces creo que es complicada su salida. También se habló de una cesión. No sé, yo creo que el caso Ferran, yo sí, de los tres extremos, no sé tú cómo lo ves, creo que es el que menos papeletas tiene para salir y que el que yo si tuviese que apostar, creo que es el que se va a quedar. Si los otros dos salen, yo creo que es Ferran sí o sí se va a quedar. Sí, yo considero lo mismo porque además, sí, además de todos los extremos que tiene el Barça, añadimos a Abde Soto que tiene muchas más papeletas de salir por el momento en el que está y el mercado que pueda tener. Lamine Yamal, que ya debutó, todavía es muy pronto para darle el salto al primer equipo, entonces Sí, no se podría no se podría llenar el hueco de tantas ventas con Lamine. Quizá en 2-3 años pues es posible, pero es muy pronto. Entonces, si Rafinha se va, que supongo que sea lo que busque el Barça por tema económico, te quedarían Lewandowski de delantero centro, que además ya pues igual no está para todos los minutos y necesitas un extremo que pueda jugar en esa posición por si se lesiona o por si hay que darle rotación, que Ferran puede encajar ahí. Entonces te quedarías con Ansu, Ferran y Dembélé, que está de incógnita de si estará sano o no. Sería, por salvar la situación económica, pues perderías muchísimo nivel en ataque y Ferran es un jugador que al poder jugar en las dos bandas, ya sea mejor o peor, o en punta, pues es bastante valioso en ese aspecto y por la situación económica de la amortización de lo que se pagó por él, pues parece muy improbable que llegue una oferta que lo justifique. Sí, yo confío en que recupere su nivel porque creo que es un futbolista, si está a su nivel diferencial, no tanto quizás en números, aunque sí que es un futbolista que ha tenido una buena cifra voladora, pero no es un futbolista que te vaya a hacer
30 goles en una temporada, No. porque no es ese tipo de futbolista, pero creo que aporta muchísimo al juego, creo que lo entiende de los extremos quizás como el que más, y es una pena que su nivel haya bajado tanto, porque es un futbolista que a un nivel, no te digo un nivel en su mejor momento, pero a un nivel medio, un buen nivel, es un futbolista muy aprovechable y Sí. yo confío en que recupere ese nivel esta temporada. Nada, ahora para acabar ya, te quería comentar cómo es el tema de Gundogan, que hablamos en el estadio ya, un vídeo específico de Gundogan y Íñigo Martínez. Ayer se dio información de que Gundogan ha dado el sí y que solo falta la firma, o sea que está prácticamente hecho. Luego habrá que ver, ¿no? Tema de inscripciones, que si se seguirán celebrando, yo creo, este año también, porque la situación es como es. Pero bueno, ya que es una realidad, así un poco de resumen, que ya lo hablamos. Te parece un buen fichaje, ¿no? Intuyo que es uno de los mejores, o si no el mejor que puede hacer el Barça este verano. No solo yo no hablo de precio, hablo de perfil de futbolista, de nivel que puede dar, del nivel que está dando en el Manchester City esta temporada, uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y lo que puede trasladar al Barça, creo que es un perfil que más allá de Pedri, siendo muy distintos, pero creo que Pedri es el único futbolista que tan diferencial como puede ser lo Gundogan en ese centro del campo, y Gundogan además es que te puede cumplir la base, cerca de la base de la jugada, llegando al área tiene cifras goleadoras brutales, es un perfil que creo que te cumple todos los roles posibles en un centrocampista, y no sé cómo ves su llegada, que ya parece casi un hecho. Sí, al final es lo que dices, yo creo que es un fichaje muchísimo más necesario que prácticamente cualquier otro que pueda sonar, porque hemos visto que el Barça ha sufrido muchas bajas esta temporada en las distintas posiciones del centro del Sí. campo, y la alternativa era Kessie, Sergi Roberto, que pues da para lo que da, y Pablo Torre, que Xavi no contaba con él prácticamente nada. Entonces, Gundogan, al poderte jugar, pues te puedes jugar en la posición de Gavi e intentar hundir al equipo al equipo rival desde el sector izquierdo. Te puedes jugar en la posición de Pedri. La función de Frenkie de Jong de partir desde la base e irse incorporando ataque en segunda línea, ya sea con conducciones o sin balón, es probablemente su función más idílica. Y a las malas en el mediocentro de la base que estamos buscando, que hemos hablado de Rubén Neves, pues si puedes mover a Frenkie de Jong a la posición más de medio centro, más Busquets, y ponerle a Gundogan al lado, que también, y quizá no aprovecharías a Frenkie de Jong tanto como te gustaría, pero eso sería una solución de grandísimo nivel. Y es un jugador ya veterano que viene de estar entrenado por Guardiola, que al final eso es un plus para cualquier jugador. Tiene la veteranía para poder enseñarle cosas a Pedri, a Gavi, que sería muy útil. Y además es que es un jugador de muchísimo nivel que está siendo imprescindible para Guardiola en el equipo más en forma del mundo. Por lo tanto, sería y además gratis, es que sería el fichaje ideal que podría hacer el Barça, así que obviamente me encanta. Creo que es una de las decisiones más claras, ¿no? De los nombres más claros que hemos hablado en el vídeo. Y es verdad que me has recordado uno que se nos había pasado, como se me había pasado a mí, que me has recordado justo cuando hablamos de Gundogan, que es el nombre de Frank Kessie. Creo que es un futbolista que, bueno, ha tenido sus momentos, ¿no? En el Barça podríamos dejarlo ahí. Creo que ha tenido sus partidos, algún partido buenecillo, pero creo que está lejos, ¿no? Del nivel que requiere el Barça. Creo que fue un fichaje, siempre lo digo, pre-palancas. Creo que después de ejecutar las palancas, creo que es un fichaje que no se hubiese hecho. Pero es verdad que el Barça, antes de ejecutarlas, no sabía en qué situación económica iba a estar. Entonces, fue un fichaje gratis que te salvaba los muebles, por así decirlo, Sí. por si no podías fichar después. Entonces, creo que fue un fichaje, eso, para salvar un poco los muebles. Y ahora se está hablando de que puede salir. Yo creo que el Barça lo que quiere con él es una venta. Y se ha hablado del Tottenham, que podría ser un destino. No sé, creo que el único destino para que sí va a ser la Premier, porque la Serie está interesados, dicen que tanto Inter de Milán como Milán, pero no creo que haya dinero, o no sé si van a llegar a las pretensiones que pide el Barça. Entonces, no sé cómo vería su salida, y me intuyo que bien, ¿no? Porque no es un futbolista que vaya a tener minutos. Si ya Gundogan, incluso menos aún, porque ha tenido minutos, por así decirlo, residuales y cuando ha habido lesiones. Entonces, creo que su venta está clara, ¿no? Sí, al final es un jugador que yo creo que pues ya tenía más que tramos, algún momento concreto bueno, además del gol obviamente en el Clásico, que fue muy importante Sí. para el Barça. Ha tenido algún partido, ya sea de inicio, saliendo del banquillo, en el que ha dado
un buen nivel, pero en líneas generales yo creo que nos ha dejado fríos a todos. Esperábamos muchísimo más de él, sobre todo cerca del área, en llegada, incluso actuando de segunda punta en algunas ocasiones, Mm. que de hecho se vio en pretemporada que parecía que era un rol que le podía venir bastante bien, pero al final ha tenido que ejercer mucho más de interior o incluso en algunas posiciones, en algunos momentos todavía más en la base, y es un jugador que nos ha dejado muy fríos, que yo creo que no ha dado el nivel necesario para ser titular o parte activa, jugador número 12, 13 o 14 del Barça. Y sí que es donde más mercado tienes en la Serie A, porque rindió muy bien en Atalanta y en Sí, Milan, pero económicamente, pues si el Barça quiere venderlo, pues será la Premier. Es un jugador que por perfil me encajaría mucho en la Premier. Hay muchos equipos, yo creo que de zona media, media alta, podrían estar interesados. En el Tottenham no me encaja tanto porque, bueno, habrá que ver cuál es el siguiente entrenador del Tottenham y qué proyecto tiene, qué ideas tiene, pero yo creo que el Tottenham debería fichar a un jugador mucho más creativo en el centro del campo. sí, Entonces, que sí, no me encaja tanto, pero para un equipo que quiera dar un salto de nivel importante, pues yo creo que sí sería un muy buen fichaje sí. porque habiendo llegado gratis al Barça, no creo que el Barça pida una barbaridad de dinero por él. No. Y realmente en la Premier, cualquier equipo, no cualquiera, pero es verdad, media alta tabla, te puede pagar 25 millones por un futbolista Sí, sí, sí. y no creo que sí pase mucho más de esa cantidad. Yo creo que estará entre No, 20 más y de 30 25, ni de 30 coña. o mucho. Entonces, creo que estará ahí. Y hablando ya del último nombre que te lanzo, hablando también del Tottenham, este sí que es un futbolista que ya está allí, que es Lenglet, que se fue el verano pasado. Y no sé cómo has visto su rendimiento. Yo, por lo que he leído, no he visto mucho al Tottenham, ha dado un buen nivel en general. No sé, no ha sido un desastre como fue la última temporada del Barça. No sé cuánto es la opción de compra, creo que sí que había, que no sé, eran 15 millones, algo así. 15, 20 me suena, ¿no? Si fuesen 15 millones, ¿tú crees que el Tottenham la va a ejecutar o va a intentar abaratar un poco más la operación? A ver, lo primero, yo no creo que haya dado, evidentemente, un mal nivel, pero tampoco me ha encantado o saco muchas sensaciones Sí, positivas de su rendimiento. Yo creo que ha sido nivel correcto, medio, ¿no? sí, ha sido aceptable. No ha sido ni el mejor central de su equipo porque es el Cuti, pero tampoco ha salido retratado en muchísimas fotos. Ha Sí, dado también que en línea de tres pues está más protegido, pero tampoco ha sido una catástrofe. Entonces, yo creo que dependerá mucho de quién es el de que próximo llegue. entrenador del Tottenham. Si tiene idea de jugar con línea de 4, línea de 5, si quiere centrales más fiables, si quiere priorizar la salida de balón, pues son muchos factores que influirán. Y no me sorprendería lo más mínimo que el Tottenham decida quedárselo. Sí que supongo que intentarían abaratar un Sí, poco, y aunque sea llegar a 10 millones o una cifra así, que al Barça pues le venga bien porque buscará una salida, pero sin que llegue sí. a los 15. Pero no me parecería una locura que el Tottenham pagase los 15 directamente. Al final, creo que el inglés es un futbolista con el que el Barça ya no contaba. Entonces, Por cualquier supuesto. venta, cualquier millón que te puedan dar, lo vas a aceptar. Entonces, creo que es una venta bastante clara si el Tottenham al final decide quedárselo. Y nada, para acabar, de estos futbolistas que hemos hablado, Rafinha, los tres extremos, Rafinha, Dembélé, o sea, Rafinha, Ansu, Ferran, Ferran. que sí también hemos hablado. ¿Cuál crees que son, por ejemplo, si me tienes que decir dos ventas que el Barça vaya a hacer o que tiene en mente pensar el Barça hacer 100%, ¿cuál querrías que son? O las ventas más claras que tiene la dirección deportiva pensada. Pues teniendo en cuenta todos los factores que hemos hablado a lo largo del vídeo, yo creo que claramente Rafinha y que sí. Sí, estoy de acuerdo, creo que son las dos más claras, básicamente uno porque creo que no encaja tanto en el Barça como es Frank Kessié, creo que se le fichó por lo que se le fichó y su nivel es que tampoco ha dejado de desear porque tampoco, bueno, ha sido un nivel de lo que te podías esperar, quizás te podías esperar más, ¿no? en el área, así que es verdad que daba la sensación de que iba a ser un futbolista algo más goleador o con más llegada, aunque es verdad que metió un gol muy importante en el Clásico y quizás ya solo con ese gol su fichaje ha sido rentable, pero sí que creo que es una venta clara. Y la Rafinha, por otro lado, que creo que me dará pena cuando se vaya porque es un futbolista que se le ve muy implicado, que si algo puedes destacar de él es que no da un balón por perdido, que se sacrifica como el que más, pero es verdad que es que si llega esa oferta de la que hablan es irrechazable prácticamente y teniendo todo lo que tiene el Barça en plantilla, creo que no se puede decir que no. Así que nada, ha sido un placer, Javi, como siempre, hablar contigo del Barça, de los fichajes, de qué va a pasar. Y nada, los que nos estáis viendo, nos podéis seguir aquí en YouTube,
en Twitch, en Spotify, Apple Podcast, no sé, hay un TikTok. Tenemos redes sociales para dar y Pero de regalar. sobra. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.